¿Qué tal, gente? Buen día. Hoy vamos a estar hablando de los neumáticos Schwalbe Eddy Current después de un año de uso. Vamos a compartir contigo nuestras impresiones en este año, en estos 12 meses. Los hemos probado en arena, los hemos probado en tierra, los hemos probado en la cordillera, los hemos probado en la ciudad y queremos comentarte qué tal nuestra experiencia en cuanto al agarre, la duración, la sensibilidad y cómo están después de 12 meses de uso. Acompáñanos. Bien, recordemos que el neumático de la marca Schwalbe, el Eddy Current Rear y el Eddy Current Front, es un neumático que está diseñado principalmente para su uso en enduro. Es un neumático que es bastante grueso, tiene bastante pronunciación, bastante taco, un muy buen agarre y algunas personas consideran que tiene un poco de lastre en la subida. Recordemos un poco el diseño y las propiedades del neumático. Efectivamente, como les estábamos comentando, es un neumático en esta presentación, es 29 por 2.6, diseñado para una e-bike. Siempre vas a encontrar la medida del neumático en cuanto a su ancho y al tamaño del aro en la parte central de la rodadura de tu neumático, o también puedes verlo en la parte lateral. Bueno, después de 12 meses de un año de duración, en relación al dibujo, vemos que tiene un desgaste considerable. Estas lineecitas que están acá dentro de los tacos, en el caso de Schwalbe, te van marcando cuánto tiempo de vida le va quedando al neumático. Muchas personas nos habían preguntado si era parte del diseño para tener mejor agarre o era especialmente para repeler el barro del agua. No, estas lineecitas que están acá, después de haber consultado con el fabricante, efectivamente son para marcar el desgaste de los tacos. Después de un año vemos que tiene un desgaste considerable, pero tampoco no mayor, un desgaste medio, sobre todo en la parte central. La rodadura central es la que más sufre. En la parte trasera, donde tiene mayor desgaste, esto es algo que es obvio porque obviamente es donde está la mayor tracción de la bicicleta. En cuanto a los tacos laterales, una de las cosas muy buenas que tiene este neumático es que prácticamente no posee desgaste en los tacos laterales o en el corner. No se desprenden las calugas siguen estando intactas, muy bien adheridas al neumático como sucede en otras marcas. Pero bueno, ¿y qué opinas tú de lo que hemos ido observando hasta el momento? Déjanos tus comentarios acá abajo y mientras dejas los comentarios, no olvides suscribirte también al canal y darle la campanita para que podamos seguir compartiendo aventuras juntos. Ahora sigamos con el video nuevamente. Tiene también su lado oscuro de la fuerza o su lado negativo, porque este es un neumático que es de un compuesto muy blando, es un compuesto bastante suave, por lo tanto este compuesto es bastante sensible a la presión que puedas tener en el aire y es bastante sensible en estas paredes en cuanto a los roces con las piedras. Y esta es la parte mala del neumático. Este neumático sufre considerablemente después de un año y comienza con esta falla justamente acá en la línea que separa la pared skin o la pared que tiene protectoras el neumático Eddy Current Rear de la parte de la línea donde están los tacos laterales. Empiezan estas rajaduras. Estas rajaduras comienzan a soltarse solas. Principalmente las hemos visto por exceso de presión de aire en el neumático, pero es una falla que es bastante común y la hemos visto y la hemos compartido ya con bastantes riders. Esto no debería realmente suceder para un neumático de esta característica, un neumático que tiene un costo de aproximadamente $100 o 80.000 pesos chilenos, o en el caso de tu país donde te encuentres, el equivalente en cambio en dólar norteamericano a $100. Es un neumático bastante costoso que se supone que debería tener componentes de primera línea. Y esto no debería suceder. No nos ha sucedido en neumáticos de otras marcas como Maxxis, por ejemplo, que se han gastado los tacos, se han gastado el dibujo, pero las paredes siempre han seguido de manera intacta. Reparable, parchable, distintas opiniones. Hay gente que no le gusta parchar, no le gusta reparar, sencillamente prefieren cambiar el neumático. Hay gente que sencillamente coloca un pegamento, ¿sí? Un pegamento como el que uno coloca cuando reparas las pinchaduras, el mismo con el que uno pega un parche. Y hay gente que sencillamente le echa cualquier otro pegamento tradicional encima. No tenemos pérdida de aire, no se observa ninguna pérdida de aire, ni soltar ni perder el líquido que llevamos interno. Pero ciertamente sí deja la sensación de que no es algo normal y que no es gustoso andar montando en los cerros y andar bajando pensando que de repente se pudiera explotar el neumático. Esto es algo que sucede solamente en la presentación del Schwalbe Eddy Current Rear. No lo hemos apreciado en el Schwalbe Eddy Current Front. La verdad es un poco decepcionante para un neumático que tiene un costo de $100 aproximadamente.
y que es bastante costoso, que se supone que está hecho con materiales de primera, que tenga este tipo de rajaduras. Reparable, parchable, fixiable, juzgue usted mismo. Pudiera ser reparable con pegamento, de ese mismo con el que uno pega los parches para la gente que tiene cámaras, o con los mismos que pegan los parches cuando repara los neumáticos de los vehículos. Hay gente que sencillamente le echa pegamento tradicional del amarillo por acá arriba, otra gente no hace nada, pero ciertamente no es muy grato andar paseando por los cerros y andar bajando pensando en que se te puede explotar el neumático y puedas tener un grave accidente. Honestamente no hay pérdida de aire, no se sale el líquido, es más allá de un tema visual, pero no debería estar sucediendo para un neumático de estas características, como repetimos, ¿no? Este comportamiento no se replica en el neumático delantero, tiene otro dibujo, no posee esta misma pared. Tal vez esta misma pared en el trasero es la que hace efectivamente que se rompa esa junta. Juzgue usted mismo por su condición. Hay distintos tipos de neumáticos, distintos tipos de tamaño, de olores, colores, sabores, los hay para todos los gustos, para todos los tipos de las bicicletas. Ciertamente, en nuestra opinión, para un neumático de esta categoría no es para nada aceptable una rajadura de este tipo después de un año de uso. En cuanto al desgaste, lo encontramos bastante normal, no encontramos nada distinto en relación a neumáticos de la competencia de otras marcas. Sí, sencillamente lo encontramos un poco pesado de la parte de atrás, tiene un poco de lastre al momento de subir, pero esto se compensa también en las bajadas. Es un neumático diseñado para e-bike, recuerden. Si quieres seguir conociendo más de estos neumáticos, ve aquí arriba los capítulos que tenemos en el canal. Hay otros reviews también que los explican más detalle a fondo, el Schwalbe delantero y el Schwalbe trasero. Acompáñanos en un siguiente capítulo. Hasta luego.